At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, había permanecido en el congelador durante los últimos meses, pero 2025 comenzó con la audiencia preparatoria. El exdiputado ratificó ante el juez que se declara inocente, aunque en este caso ya ha habido momentos bastante confusos en ese sentido. ¿Cómo queda el caso? ¿Qué tanto está haciendo la Fiscalía para avanzar? Además, ¿en qué consiste la defensa de Petro de llamar a un extenso número de testigos? Es martes 14 de enero de 2025. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero vamos con la actualización de algunas noticias del día. Terminó la primera jornada del cónclave del gobierno, es decir, la reunión del gabinete ministerial del gobierno Petro. No se habló de un remesón ministerial, que era lo que se estaba esperando. Sin embargo, queda una segunda sesión que se realiza en el CESPO en el norte de Bogotá. Los ministros y altos funcionarios llegaron este lunes 13 de enero hasta este lugar, el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, para esta reunión que significa cuadrar lo que manejará todo el Ejecutivo durante el año 2025, año clave para reformas y para procesos en el Congreso. Entre los objetivos de la jornada, explicó Laura Sarabia, la directora del DAPRE, era conocer el balance de los resultados del gobierno nacional y hacer la planeación estratégica de lo que será este año. En un tema futbolístico que ha cobrado mucha relevancia en los últimos días, James Rodríguez fue presentado oficialmente en el equipo León de México. Fue presentado con un video en el que se le ve como un gladiador. El presidente del equipo León, el señor Jesús Martínez, dijo que no fue difícil convencerle porque le hablaron del proyecto, del Mundial de Clubes y que lo consideró. Esto ha hecho mucho ruido porque hace apenas unos días se hablaba de la posibilidad de que James Rodríguez estuviera en el Junior de Barranquilla. Hubo una gestión importante de Fuad Char para convencerlo de que hiciera parte del equipo Tiburón y sin embargo el jugador colombiano no aceptó, lo cual ha generado además toda una discusión en torno a si esto pueda afectar de alguna forma la recepción a la selección Colombia en Barranquilla cuando, como casa de la selección, juegue próximos partidos de eliminatoria. Con la finalización de la vacancia judicial, motivo de las vacaciones de diciembre, vuelven algunos de los casos más importantes y pendientes en la justicia colombiana. Y uno de esos ha sido, sin duda, en los últimos años, el de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, señalado de básicamente varios delitos, pero uno de esos concentrado en tomar un dinero que supuestamente habría estado dirigido para la campaña presidencial, no registrado y haber hecho usufructo de ese dinero. Un caso que ha sido muy mentado, que evidentemente la oposición al gobierno Petro pues ha encausado muchísimo contra el presidente, pero que había estado dormido durante los últimos meses a la espera de lo que viene ocurriendo esta semana, que es una audiencia preparatoria en la que hay noticias y queremos entender cómo queda el caso de Nicolás Petro. Por eso hemos querido invitar a Carlos López de la sección Justicia del Tiempo para que nos cuente en qué queda el caso de Nicolás Petro en este punto en el que se declaró no culpable o inocente. Además, la defensa ha usado algunos artilugios para continuar el caso. Bienvenido, Carlos. Hola Carlos, y un saludo también especial a todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición del podcast. Carlos,
¿En qué consistió este caso y cómo fue ese trazado de lo que ocurrió en este caso que lleva a Nicolás Petro a ser señalado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito? Claro, todo parte del escenario de la campaña presidencial de 2022 en la que Gustavo Petro aspira junto a otras personas a la presidencia, ¿cierto? Allí había un fuerte muy importante que manejaba Nicolás Petro como su hijo en la costa Caribe, y lo que al parecer pasó es que Samuel Santander López Sierra, Gabriel Ilzaca, hijo de Alfonso Ilzaca, dan cada uno 500 millones de pesos, 400 millones, 600 millones, buena cantidad de plata para esa campaña. Pero resulta que Nicolás Petro se queda con la plata aparentemente y la dedica a comprar casa en el Atlántico o a un carro, o sea, él la coge para él. De eso sabía su pareja, Day Vázquez. Entonces esa plata nunca llega a la campaña, parece ser. ¿Qué pasa? Empieza la investigación en la fiscalía y Day Vázquez es la que empieza a hablar en contra de su expareja, Nicolás Petro, y empieza a colaborar con el fiscal Mario Burgos. Eso lleva a que Nicolás Petro sea capturado junto a Day Vázquez. Todos creo que recuerdan la escena en la que ahí lo detienen en Barranquilla y ahí mismo lo transportan a Bogotá y lo tienen detenido en el búnker de la fiscalía. Ambos comparten audiencia, pero Nicolás Petro, contrario a Day Vázquez, él no decide negociar con la fiscalía. Hubo unos días en los que sí estaba colaborando, pero eso se cayó y finalmente Day Vázquez sí dice que va a servir como testigo en contra de Nicolás Petro y entrega incluso su celular del que la fiscalía obviamente saca todos los elementos que tiene y empiezan a rastrear las cuentas, a rastrear los chats, a rastrear audios y empiezan a destaparle las acusaciones en contra de Nicolás Petro. Eso queda así y estamos en el escenario en el que Nicolás es imputado por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito, no acepta los cargos en la audiencia de imputación, le ponen una serie de restricciones para que no salga del Atlántico, lo acusan después, es decir, los llaman a juicio y después se conoce que está negociando un preacuerdo con la fiscalía en el que aceptaría los delitos a cambio de una rebaja de pena. Ese preacuerdo no ha prosperado y por eso es que estamos todavía en el escenario de la preparatoria de juicio, que es como la antesala al juicio en el que empiezan a hacerse los interrogatorios y del que el juez tendrá que valorar si tiene razón la fiscalía en pedir la condena en contra de Nicolás Petro o si tiene razón Nicolás Petro en que todo ha sido para afectarlo a él y que no hay nada en su contra. Lo primero es entender en este punto cómo queda con la declaración de Nicolás Petro de inocente el caso. Claro que sí. Como usted lo contaba anteriormente y lo describía muy bien, tiene Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, 2 delitos en contra: lavado de activos y enriquecimiento ilícito, porque para resumirlo, él habría recibido plata de personas que iban a aportar a la campaña de su papá, pero se la embolsilló y entonces se enriqueció ilícitamente, es lo que dice la fiscalía. El proceso ha venido siendo largo desde varios meses y en diciembre quedó pendiente la intervención del abogado de Nicolás Petro, quien se llama Alejandro Carranza, luego de que hubo un cambio en esa defensa. Se llega aquí y después de la vacancia judicial se instala esa audiencia que es de preparatoria de juicio, como usted bien lo indicaba, y en esa audiencia lo que hace el abogado Carranza es destapar los nombres de a quienes va a llamar él como testigos para el juicio, ¿cierto? Entonces empieza a decir una serie de 20 nombres más o menos en los que él quiere que lleguen a declarar al caso para interrogarlos y seguramente preguntarles cosas alrededor del expediente, ¿cierto? Y es en ese marco de esta etapa en el que se empiezan a enumerar nombres que si quiere los pasamos a resaltar porque son bastante importantes. De acuerdo, si busca la defensa que estén en estas audiencias, entre otros Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol y quien fue director de la campaña. Se suponía que ese era uno de los lógicos, pero cita, por ejemplo, a la ex vicefiscal Marta Mancera. ¿Cuáles son los motivos para citar a personajes de esas características? Claro, aquí para entender un poco entonces en qué va el proceso, es que la fiscalía, por su lado, ya ha venido diciendo qué nombres quiere que sean los testigos de ella, de la fiscal Lucy Laborde. Le faltaban entonces los nombres que quiere la defensa.
Y aparece, como usted lo dice, el presidente de Ecopetrol, que fue gerente de la campaña, entonces se entiende pues que lo llamen. Aparecen políticos como Máximo Noriega, que también se entiende porque era un señor cercano al petrismo en Barranquilla durante la época de elecciones. Llaman a Samuel Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca, que son los que aparentemente le dieron la plata a él para que se la pasara a la campaña. Y cita al empresario Cristian Daes, que también apareció por allá mencionado en una audiencia inicial y luego dijeron que él no tiene nada que ver, pero pues lo citan. Y llama especialmente la atención, como usted lo dice, Carlos, el nombre de Marta Mancera, que además de haber sido la vicefiscal de la administración de Francisco Barbosa, fue fiscal general encargada por algunos tiempos, mientras cuando Barbosa estaba, digamos, por fuera. Aún no se conocen los detalles a ciencia cierta de por qué Alejandro Carranza la cita, porque estamos en una etapa en la que él nada más dice los nombres y después tiene que pasar a sustentarle al juez porque es que los llama, ¿cierto? Pero lo que hemos podido averiguar es que tendría que ver con una decisión que ella tomó en 2023 como fiscal general encargada de asignarle esta investigación al fiscal Mario Burgos, el conocido fiscal que fue el que llevó tras las rejas a Nicolás Petro, el que participó también de la captura contra David Vázquez. Como el fiscal del caso Petro, siempre ha sido Mario Burgos, hasta hace unos meses que lo cambiaron por una orden de la fiscalía, ¿cierto? Entonces, esa decisión, esa resolución que firma Marta Mancera es clave en ese llamado que hace el abogado de Nicolás Petro para que llegue a ser testigo. Algo de lo que hemos podido nosotros averiguar en el tiempo es que al parecer quieren demostrar que ella dirigió incorrectamente esa investigación, le dio una vuelta que no era o dio una directriz hacia donde no era, porque supuestamente tenía que encargarse de investigar una corrupción más grande y no a Nicolás Petro como una persona que había recibido supuestamente plata de personas que quieran aportar a la campaña de su papá. Es más o menos por ese lado que se comprende el llamado. Igual nosotros hablamos con abogados expertos en derecho penal que también nos dieron unas luces que si quiere pasamos a enumerar. Sí, de acuerdo, porque pareciera que fuera la idea de que Marta Mancera tenga que reconocer que bajo el criterio de la defensa de Nicolás Petro, Marta Mancera no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, es como una valoración más allá de si tienen que reconocer públicamente un problema en su gestión, ¿no entiendo? Sí, es algo así, Carlos. Mire que hablamos con abogados que conocen del tema. Uno de ellos nos decía, Óscar Santamaría, que claramente si la defensa llama como testigo a la vicefiscal es para contrariarla o para decir que quizás hubo una persecución política de parte de la administración de Barbosa en contra de Nicolás Petro y que las decisiones que tomó ella como vicefiscal o fiscal general encargada afectaron el curso de la investigación y entonces por ende debería caerse un poco el caso, ¿cierto? Otro abogado, Daniel Cardona, nos decía que si bien falta conocerse la exposición que vaya a hacer la defensa ante el juez de por qué la llama, sí puede tener una connotación de que habría actuado irregularmente dentro del expediente de Nicolás Petro y que por ende entonces al actuar irregularmente o al haber cosas sospechosas en el manejo que se le hizo desde la fiscalía del caso, pues se caerían esas acusaciones que se hicieron en su momento en contra del hijo del presidente. ¿No se puede entender eso también como una suerte de dilación? Y en ese caso quisiera preguntarle cómo van los tiempos para este caso. Es algo muy curioso porque la fiscalía ha sido la que se ha demorado, por ejemplo, hablando 3 días, se echó la fiscal en diciembre, noviembre, se echó 3 días hablando de estas enunciaciones probatorias y demás en la preparatoria de juicio. Hoy el abogado de Nicolás Petro, curiosamente, se demoró 1 hora eh, hablando de los 20 testigos que va a llamar y de los documentos que va a recolectar. Entonces, quienes han aportado más personas, quienes han llamado más personas al juicio han sido precisamente los de la fiscalía. Mire usted que no ha sido la defensa, sino la fiscalía, que si mal no recuerdo, llamó a 59 personas. Imagínese 59 personas eh, para un juicio, entonces es algo bastante amplio que quizás va a tener por unas sesiones muy largas y si se permite, digamos, pronosticarlo de acuerdo a lo que nos han dicho abogados, van a ser sesiones muy largas porque escuchar a tantas personas, eso va a ser un juicio muy parecido posiblemente al del expresidente Álvaro Uribe, haciendo esa analogía en cuanto a lo procesal,
de que son muchas personas declarando las que se prevén, entonces van a ser varias audiencias. Pero en este caso contra Nicolás Petro no hay tan de cerca un riesgo de prescripción porque, digamos, los delitos son más recientes, por así decirlo. En ese sentido, ¿en qué está ahorita Nicolás Petro? ¿Está libre o está bajo custodia? ¿Cómo se encuentra Nicolás Petro? Él tiene una serie de medidas, recordemos que él, en su momento la justicia no, decidió no enviarlo a la cárcel, pero sí le pusieron una serie de restricciones. Entonces él no puede salir del país, incluso creo que no puede salir de Barranquilla, no puede hablar con las personas que hacen parte pues de este entramado presuntamente ilegal para enriquecerlo a él. Entonces tiene esas restricciones, pero no está privado de la libertad. Entonces, por ejemplo, en la audiencia que se acaba de celebrar, él fue presencialmente. En el fondo se veían personas que seguramente hacen parte de su esquema de seguridad, pero él está en su apartamento y de allí, digamos, puede moverse con ciertas restricciones. Y así va a continuar porque ya, a no ser que pase algo muy grave, la fiscalía podría, digamos, pedir que lo metan en la cárcel, pero yo creo que va a ser un juicio en el que él va a estar, por lo menos no en la cárcel, sino que va a responder desde su casa o desde la sala de audiencias. Hoy él estuvo de manera presencial, pero pidió que en la jornada del martes lo dejen conectarse de manera virtual y el juez lo concedió, o sea que él mañana no va a ir pues a los juzgados de Barranquilla en los que se desarrolla esta diligencia. Carlos, usted comentaba que ahora la fiscalía se había tomado mucho tiempo en dar los pasos. Es inevitable preguntar sobre la fiscalía actual, es decir, esto obviamente sin entrar al escenario de la especulación, pero evidentemente para quien recuerda a una fiscalía que estaba acusando a Nicolás Petro, la fiscalía de Barbosa llevó a Nicolás Petro a una situación en la que fuimos testigos todos de cómo estuvo incluso detenido en el búnker de la fiscalía. Es decir, la fiscalía actual, ¿cómo se comporta frente a este caso? Con abogados hemos estado hablando de cómo comprender la administración Camargo frente a este caso, porque claro, hay un antecedente y es que pues la fiscal general de Luis Adriana Camargo fue eternada por el presidente Gustavo Petro, entonces hay muchas expectativas sobre lo que pueda pasar. Si bien la fiscal general no tiene incidencia directa en el caso, porque pues ella se encarga de otras cosas, de unas labores más generales, pues hay una expectativa. Lo primero que uno puede decir es que, claro, la administración de Barbosa incluso alcanzó a anunciar el fiscal Mario Burgos una tercera imputación, un tercer delito en contra de Nicolás Petro, que esta es la hora que no se ha hecho, ¿cierto? El fiscal Mario Burgos dijo, yo voy a imputar y voy a pedir que vaya a la cárcel Nicolás Petro por otro caso. Hasta el momento eso no se ha conocido, no se sabe qué está haciendo la fiscal Lucy Laborde al respecto, pero cuando pudimos hablar con la fiscal Lucy Camargo, ella dijo que ese cambio de fiscal se dio obviamente algo legal que tenía que hacerse porque habían recusado al fiscal Mario Burgos pidiendo que se parte del caso y después empiezan a decirse que, bueno, qué fiscal va a ser nombrado y lo que hace la administración de la fiscal Camargo es nombrar un fiscal a reparto, o sea, no hubo allí incidencia alguna sospechosa, sino que escogieron y por reparto le tocó a la fiscal Lucy Laborde. En eso entonces la fiscal ha dicho, eso se ha manejado de manera limpia, está pendiente conocer si se va a hacer o no esa imputación que quedó por allá hace meses mencionada y también se ha venido hablando sobre el preacuerdo o la negociación que quiere Nicolás Petro con la Fiscalía. Y es muy raro porque en las veces en las que la fiscal Luz Arena Camargo se ha referido a ello, que han sido pocas, siempre ha dicho que avanzan las negociaciones, que eso es entre el equipo de la fiscal del caso con la defensa de Nicolás Petro, pero que hasta el momento no han sido del todo convincentes las propuestas que ha llegado la defensa al despacho de la fiscal del caso. Eso básicamente uno lo puede traducir en que están pidiendo mucho o estaban pidiendo mucho de parte de la defensa de Nicolás Petro y la fiscalía no iba a conceder tanto. Entonces, se sigue la expectativa de cómo se desarrolla esa negociación y puede que una vez se conozca si eso tiene unos frutos, uno se pueda hacer un análisis de cómo ha actuado esta administración frente a ese caso. Entre los llamados por la defensa en todo este proceso tan largo están Gabriel Ilzaca y Samuel Santander López Sierra, de quienes, ya ahora hablaremos de todo el contexto,
de quienes provenía ese dinero. ¿Qué tan fácil es para la justicia llevar a Ilzaca y a Santander López Sierra a ese escenario? No, yo creo que como testigos quizás lleguen a declarar fácil, si la pregunta es como judicializarlos a ellos, como personas que dieron ese aporte, lo que hablábamos con abogados era que puede que en el país sea fácil hacer conclusiones, pero que jurídicamente en el derecho penal sea difícil probarlas. Entonces decían, sí, usted puede decir que tal persona le dio plata a tal persona y que esa persona fue engañada porque la plata nunca llegó al destino que era, sino que se la quedaron. Pero eso no es tan fácil, dicen, probarlo así tan así. Entonces, por eso fue que se empezó a hablar en un momento de que le cambiaran a Nicolás Petro el delito de lavado por el delito de estafa, que eso tiene ciertas consecuencias legales distintas. Entonces, por el momento no se ha visorado ni en la administración de Barbosa, con el fiscal Burgos, ni en esta administración que se vaya a llegar a Samuel Santander López Sierra o a Gabriel Ilzaca como personas judicializadas. En últimas también porque se tendría que probar que el dinero que ellos tenían era de origen ilícito, y segundo, quien al parecer cometió los delitos fue Nicolás Petro, al quedarse con la plata de ellos, ¿me hago entender? O sea, ellos dieron la plata para la campaña y el que supuestamente la malversó no fueron ellos dos, sino que precisamente ellos terminaron afectados, si se quiere, y no en sus propósitos electorales en la costa Caribe. Entonces es difícil llegar hacia ellos. Seguramente como testigos puede que aparezcan como testigos, y será algo muy importante lo que digan, ya que usted lo menciona, porque puede que ellos digan yo no les di plata, o puede que ellos digan yo le di plata pero no me siento robado. Entonces eso va a ser importante lo que ellos puedan decir ante el juez, porque asimismo la fiscalía va a poder seguir valorando qué posición tienen ellos ante esa plata que supuestamente dieron. Si van a decir sí la di pero me la robaron, o van a decir no la di o sí la di y no estoy bravo con que se la haya gastado en la compra de una casa y de un carro. Falta ver qué va a pasar en ese caso, y también será muy interesante escuchar a Ricardo Roa, porque él era el gerente de la campaña, y cómo va a decir esa plata nunca llegó, esa plata llegó, llegaron otros recursos. Entonces será interesante por ese lado. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.